Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos entonces la, la clase a cargo de primer lugar del doctor Francisco Berbic, a quien voy a proceder a presentar. Tiene un destacadísimo currículum, pero vamos a hacer una presentación breve. El doctor es abogado por la Universidad Nacional de La Plata en 2001. Eh, es bueno, especialista en Derecho Civil, especialista en Derecho Procesal Profundizado, profesor adjunto en Derecho Procesal 2 de la Universidad Nacional de La Plata, secretario académico de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata y profesor en dicha carrera de las asignaturas Litigios Complejos, Procesos Colectivos y Acciones de Clase, autor de libros y de artículos publicados en revistas y obras colectivas de Argentina y del extranjero, traductor en español de libros y artículos sobre procesos colectivos en portugués, italiano e inglés. Y como me consta de haberlo escuchado en otras disertaciones, su principal forma de presentación es abogado litigante. Cuestión que se la dejo a él, por supuesto. Doctor Berbic, muchas gracias por su presencia. Le dejo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Darío por la presentación, por la invitación para participar de esta diplomatura, también al Colegio de Abogados y Abogadas de Córdoba, eh, para trabajar un tema en el cual vengo trabajando académicamente hace ya más de 20 años y también profesionalmente hace ya más de 10. Esto que decía Darío de por qué digo que soy abogado litigante me parece que es importante porque, siempre repito lo mismo, no hay discursos neutros en general, creo que menos en este tipo de campos de derecho donde se disputan un montón de cosas. Una de las cuestiones que voy a intentar mostrarles hoy es que los procesos colectivos de consumo no son solamente una forma de resolver conflictos, sino que están generando otro tipo de tensiones y otro tipo de movimientos dentro de lo que es la distribución de poder público dentro de nuestro país, a las cuales tenemos que estar atentos para entender muchas cosas que están pasando con los procesos colectivos y muchas cosas que no están pasando con los procesos colectivos, y que realmente, a mi modo de ver, al menos, por supuesto que estoy dispuesto a dejarme convencer, es algo que lo planteo como una provocación, pero creo que no vamos a entender mucho de lo que está pasando y de lo que, repito, no está pasando en términos de regulación, sobre todo de este mecanismo de enjuiciamiento, si no entendemos que atrás de la idea de que esto es solamente una cuestión procesal o solamente una cuestión procedimental, solamente una cuestión formal, lo que hay es una disputa de poder muy grande sobre qué tipo de herramientas puede tener o no puede tener la ciudadanía a disposición para controlar al poder público, al poder privado, fundamentalmente en el campo del consumo, fundamentalmente a ciertos sectores del mercado claramente muy concentrados, pero también al propio Estado, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos de esto lo pudimos ver en los últimos años con todo lo que fueron las disputas por los aumentos ilegales de las tarifas de servicios públicos allá por el 2016. Tenemos solamente un encuentro de 3 horas reloj, que nunca son 3 horas, para abordar una temática que es extensa y que es compleja, pero otra de las cosas que me interesa plantear, que también trato de plantearla en cada uno de estos encuentros, es, digamos, no tengamos en la cabeza que esto es algo demasiado complejo o más complejo que concursos y quiebras, o más complejo que sociedades, o más complejo que otra rama del derecho. Sencillamente creo yo que gran parte de la complejidad para meterse en este tema, para animársele a este tema, tiene que ver con un problema de fuentes, y ese problema de fuentes justamente se origina en la falta de una regulación legislativa adecuada en la materia y la necesidad de trabajar con fuentes de una manera mucho más parecida como trabajan los abogados de los sistemas anglosajones, ¿no? Trabajar con mucho más con jurisprudencia, trabajar mucho más con criterios establecidos en precedentes, con todo lo que eso implica en términos de cómo se lee un precedente, de cómo se aplican esos precedentes, y especialmente en un sistema jurídico que no podemos decir que una de sus principales virtudes sea seguir sus precedentes, ¿no? Tenemos tribunales que no necesariamente respetan sus propios precedentes, y muchas veces esos cambios de precedentes tampoco van acompañados de una justificación que fundamente y que motive de alguna manera por qué cambios de criterio que en definitiva terminan siendo la forma en que se interpreta el derecho y la forma en la cual, ¿no? En nuestra teoría, nosotros deberíamos tener mucho más claro antes
de cualquier conducta para poder guiar nuestra conducta en función de eso. Así que la propuesta es trabajar sobre algunas cuestiones conceptuales muy generales en términos de procesos colectivos, de qué son, para qué sirven esto, qué implicancias generan en nuestro sistema jurídico, y luego trabajar fundamentalmente sobre cuestiones muy centrales para entender el fenómeno. Legitimación activa, por un lado, esto es la pregunta de quién puede proponer este tipo de casos en sede judicial. Cosa juzgada por el otro, esto es responder a la pregunta de, bueno, ¿qué impacto, qué efectos tiene la intervención de estos legitimados colectivos, la intervención del Poder Judicial para resolver conflictos colectivos en términos de cosa juzgada, cuál es la salida de esa sentencia, de ese proceso a través de la sentencia, y también trabajar las cuestiones más centrales de cómo se plantean estos casos y cuáles son, por un lado, requisitos de admisibilidad del proceso colectivo y por otro lado, lo que la Corte Federal dio en llamar pautas adjetivas mínimas para el trámite. Entonces, algunas cuestiones de procedimiento que tienen que estar presentes en el marco de este tipo de discusiones, como vamos a ver, para proteger el debido proceso de un montón de personas que están viendo sus derechos discutidos en sede judicial, pero no a través de alguien que hayan elegido para eso, muchas veces incluso en desconocimiento, incluso en ciertas situaciones contra su propia voluntad, van a haber discutido sus derechos a través de alguien que no eligieron para eso. Y esa es una de las principales particularidades que tienen este tipo de procesos y que hacen de este tipo de procesos una tutela bastante excepcional, ¿no? Y por eso también de interpretación ciertamente restringida y con muchos problemas a la hora de poder establecer, en definitiva, creo yo, qué tipo de conflictos el Poder Judicial está dispuesto a empezar a resolver en materia de defensa del consumidor y qué procesos por ahora el sistema judicial parece no estar dispuesto a empezar a resolver. Así que bueno, desde este punto de vista la propuesta tiene que ver más con que se lleven, les repito, algunas cuestiones fundamentales y de principio para poder entender de qué se trata la problemática, para poder conocer qué potencia tiene este tipo de mecanismo de enjuiciamiento y para que se lleven preguntas, muchas preguntas. Creo que el material lo habíamos circulado, Darío, no sé si se pudo circular, habíamos circulado algo de material, si no después les podemos mandar también un pequeño documento con las principales normas y las principales, sobre todo las principales decisiones judiciales a las que me voy a referir en el transcurso de la charla de hoy. Una última cosa antes de empezar, les pido por favor que yo no los veo a todos en la pantalla, en cualquier momento si tienen una duda, una pregunta, una reacción, sencillamente enciendan el micrófono y me interrumpen. Yo tengo preparada una presentación, pero desde ya que cualquier interrogante que tengan va a ayudar a la conversación y va a hacer que sea menos unidireccional y menos pesada para ustedes. Bien. Empecemos por una cuestión muy central, muy elemental. Vamos a hablar de procesos colectivos de consumo y para hablar de procesos tenemos que tener en la cabeza qué cosa es el proceso judicial. El proceso judicial hay distintas líneas de análisis sobre esto en términos de teoría general del derecho, pero creo que la más simple, la más clara y la más concreta es que el proceso judicial para nosotros es una forma de resolver controversias, una forma de resolver conflictos dentro de un sistema democrático que habilita otro montón de formas de resolver conflictos. Digo esto porque el proceso judicial, como es una herramienta, justamente debería diseñarse y debería elegirse qué tipo de proceso vamos a tener en función del tipo de conflicto, del tipo de objeto de trabajo con el cual yo necesito usar esa herramienta. Repito, esto que parece una obviedad es una de las premisas centrales para entender por qué necesitamos procesos colectivos en nuestro sistema jurídico y otra vez para entender la necesidad de una regulación nueva, totalmente nueva, que redimensione todo el instrumental procesal partiendo de algunas premisas que vamos a ver ahora y por qué justifican justamente tener otro tipo de herramientas de trabajo. Esto del proceso judicial como herramienta y la necesidad de adaptarlo a la clave colectiva tuvo, por supuesto, un punto de inflexión en la reforma constitucional del 94, tanto a nivel federal como a nivel de muchas de las provincias de nuestro país que siguieron en esa línea, pero fundamentalmente la Constitución Federal, que es un piso mínimo también
que tiene que ser respetado por los estados locales. En el 94 incorporó nuevos tipos de derechos, ¿sí? Nuevos tipos de derechos como posible objeto de protección judicial, y lo llamó derechos de incidencia colectiva, una terminología muy nueva, inventada. En algún momento, hace muchos años, me tomé el trabajo de leer todos los debates de la Constituyente, de los artículos 41, 42, 43, 86, 120, para trabajar fundamentalmente sobre el tema de legitimación y derechos de incidencia colectiva, y la verdad es que no se sabe bien de dónde se tomó, no hay ninguna referencia a que ese concepto se haya tomado de alguna fuente de derecho en particular. Uno hubiera sido mucho más lineal y mucho más claro hablar de derechos colectivos, pero el constituyente prefirió elegir derechos de incidencia colectiva. Derechos de incidencia colectiva que durante muchos años el sistema judicial interpretó como referidos exclusivamente a derechos de objeto indivisible, aquellos que son insusceptibles de apropiación individual. Mejor ejemplo de todos, el ambiente. Ejemplo en el caso del consumo, la libre competencia. Y eso tiene como una doble lectura, ¿no? Por un lado son insusceptibles de apropiación individual y por otro lado, al ser indivisibles, no pueden ser remediados por el Poder Judicial si no lo son al mismo tiempo para todas las personas que están involucradas. No hay posibilidad de resolver la libre competencia con respecto a una, dos o 10 personas. Si vos resolvés el problema de cartelización, resolvés el problema monopólico, lo estás resolviendo de manera indivisible para todas las personas que están dentro de ese sistema económico. Lo mismo sucede con el ambiente. Si vos reparás una zona que está contaminada, lográs recomponerla, bueno, eso también, el remedio es indivisible y eso hace que claramente podamos ver y casi tocar, les diría, el perfil colectivo de ese tipo de derechos, ¿sí? Nuestro sistema, repito, durante muchos años, y hablo casi 20 años, hasta el año 2000, no, perdón, 25 años, hasta el caso Alavi, nuestro sistema judicial interpretó esta idea de derechos de incidencia colectiva como pegada a la noción de derecho colectivo puro y duro, de objeto indivisible, insusceptible de apropiación individual. Y eso dejó afuera, especialmente en el campo del derecho del consumidor, dejó afuera del sistema un montón de reclamos que hoy conocemos como reclamos referidos a derechos individuales homogéneos, que como vamos a ver cuando trabajemos sobre Alavi, fue una de las grandes novedades que trajo la sentencia de febrero del año 2009, el reconocer que los derechos de incidencia colectiva del artículo 43 de la Constitución no son solamente aquellos de objeto indivisible, sino que también son aquellos que son en esencia individuales, dijo la Corte, en esencia individuales, pero que provienen de un origen común y que por tanto es razonable también realizar un enjuiciamiento común de esos derechos. Entonces, por eso les comentaba esto de que la idea de derechos de incidencia colectiva no tenía ningún anclaje conceptual en ninguna fuente, por lo menos identificada en los debates, porque eso llevó a un montón de discusiones durante muchos años, que repito, en torno a qué significaba la naturaleza jurídica de los derechos de incidencia colectiva, y esa discusión se inclinó sistemáticamente hasta febrero del 2009 con la decisión de la Corte Federal en Alavi, se inclinó sistemáticamente por dejar afuera del sistema de administración de justicia muchísimos conflictos masivos que afectaban a consumidores y usuarios por considerar justamente que se trataba de derechos puramente individuales, patrimoniales, para los cuales solamente tenía legitimación la persona titular de ese derecho. Esa es la terminología que usa la Corte en Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos y Cámara de Comercio, Industria y Resistencia y Producción de Resistencia en el año 2003. Son las últimas decisiones donde deja muy en claro la Corte Federal que derechos de incidencia colectiva solo era el derecho puramente colectivo, no los individuales homogéneos. Repito, 6 años después en Alavi termina dándole carta de ciudadanía a esta nueva categoría de derechos de incidencia colectiva, y eso provocó un cambio gigantesco en lo que significa la defensa colectiva del sector. Porque, repito, en el campo del consumo es donde más podemos ver este tipo de conflictos individuales homogéneos o repetitivos por justamente distintas características del mercado. Ahora voy a volver en un momento sobre esto. Además de reconocer entonces tipos de derechos de incidencia colectiva y por tanto tipos de derechos tutelables frente al Poder Judicial, la Constitución fue todavía un paso más. La Constitución también reconoció en ese mismo artículo 43 la legitimación colectiva con nivel constitucional, o sea, el derecho, deber, barra función, diría yo, de ciertos organismos públicos,
entidades intermedias y personas humanas individuales de poder proponer este tipo de defensa colectiva de derechos. En el artículo 43 van a encontrar la figura del afectado, ¿no? Las asociaciones intermedias que propenden esos fines, y el defensor del pueblo de la nación. Después, en el 86, tienen una regulación específica, el defensor del pueblo de la nación, y en el 120, la regulación del Ministerio Público, que luego de sus últimas leyes orgánicas, del 2015-2016, claramente también ha recibido esta habilitación para proponer causas colectivas. Y una tercera cuestión que también fue parte de este cambio gigantesco que hubo con la reforma del 94 fue el reconocimiento y la integración en nuestro sistema de un montón de convenciones y de pactos internacionales sobre derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos. Muchos derechos que además están pensados y pertenecen a ciertos grupos muy concretos de la sociedad, ¿no? Personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad. Hay un montón de grupos que tuvieron, si no su propia convención, sus propios reconocimientos de cierto tipo de derechos dentro de esas convenciones, repito, claramente derechos referidos a personas en tanto integrantes de ciertos grupos por particularidades físicas, por particularidades religiosas, por particularidades étnicas, por particularidades de situación frente a la ley penal. Por distintas razones, ciertos tipos de pactos y de tratados internacionales protegen grupos. Todo esto se incorporó al mismo tiempo en la reforma del 94. ¿Sí? Reconocimiento de derechos de incidencia colectiva, reconocimiento de legitimaciones colectivas, reconocimiento de un montón de derechos sustantivos propiamente colectivos a través de la incorporación de todos estos pactos internacionales. Entonces, si volvemos a lo que les decía al inicio, de que el proceso judicial es una forma de resolver conflictos, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, desde el 94, ya desde antes, pero desde el 94, los conflictos que empezaron a sufrir los consumidores y usuarios en nuestro país, ¿son los mismos que sufrían antes? El tipo de derecho, otra vez, que consumidores y usuarios tienen poder de reivindicar adelante de un juez, ¿siguen siendo los mismos que antes del 94? Y la respuesta claramente es que no. La respuesta es que no. Entonces, la respuesta también muy rápida del sistema debería haber sido, bueno, si nosotros tenemos un proceso judicial que, digo, hablo a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, son códigos de fines de los 60, fines de los 60. O sea, desde más de 10 años antes de que llegara la televisión a color argentina. Y yo les invito a ir a ver repertorios jurisprudenciales de Córdoba, por ejemplo, vayan a ver repertorios jurisprudenciales, a ver qué estaban resolviendo los tribunales a fines de los 60. Y vayan a ver los repertorios jurisprudenciales actuales de qué tipo de conflictos están resolviendo los tribunales hoy. Claramente están resolviendo otro tipo de conflictos porque la sociedad es otra sociedad y porque además esa sociedad, especialmente desde la reforma del 94, ya desde antes, pero especialmente desde la reforma del 94, tiene reconocidos un montón de derechos y necesita otro tipo de herramientas para hacerlo valer en sede judicial. Es una obviedad lo que estoy diciendo. A pesar de eso, como les decía al inicio de la conversación, uno de los principales problemas que hay, y no, ya no solo para el estudio del tema, sino para el trabajo con el tema de los dos lados del mostrador, es la falta de una regulación sistémica y adecuada para trabajar con esto. A nivel nacional, después del 94, la Ley de Defensa del Consumidor es del 93, la original. Y la Ley de Defensa del Consumidor original reconocía la legitimación de las asociaciones de defensa del consumidor, la legitimación colectiva, o sea, esa representación es preconstitucional para nosotros, y tenía un segundo artículo donde establecía el carácter colectivo de la cosa juzgada. Cuando se promulgó la ley en el año 93, el Poder Ejecutivo vetó la parte de la cosa juzgada y dejó totalmente rengo el sistema solamente con una norma ahí perdida que decía que las asociaciones de defensa del consumidor podían proponer casos colectivos. No se sabía bien para defender qué, no se sabía bien cómo tenían que presentarse, no se sabía bien cómo iban a tramitar, y lo más serio de todo, no se sabía cuál era el impacto, las consecuencias de la actuación colectiva de esas asociaciones de defensa del consumidor, porque habían vetado ni más ni menos que la puerta de salida. Dijeron, bueno, los dejamos entrar colectivamente. Y la puerta de salida, que era colectiva, la sacaron de la ley. Entonces quedó un sistema, un no sistema directamente, con una sola norma perdida de habilitación para plantear casos colectivos.
15 años después, ¿sí? En el año 2008, vino una reforma muy fuerte de la Ley de Defensa del Consumidor. Y en esa reforma se incorporaron varias cuestiones en materia de procesos colectivos. Se ampliaron los legitimados, se incorporaron previsiones sobre sentencias, sobre cosas juzgadas, sobre ejecución de sentencia, se incorporaron previsiones sobre acuerdos transaccionales, se incorporaron previsiones sobre derecho a optar por excluirse del proceso, se incorporaron previsiones en materia de justicia gratuita automática, varias previsiones, pero de vuelta, si ustedes se ponen a pensar y hacen el ejercicio muy rápido de pensar, piensen cuántos artículos tiene el Código Procesal con el que trabajan cotidianamente. Bueno, y yo les nombro, estos son 5 o 6 artículos de la ley que nada más tienen estas previsiones. Claramente estamos viendo que no hay una idea de sistema, de repensar la discusión procesal, de repensar la cuestión orgánica también para enfrentar otro tipo de conflictos, sino que algunas previsiones aisladas con respecto a algunas instituciones ciertamente críticas, ¿sí? Y eso está claro y eso me parece que está bueno destacarlo. La reforma del 2008 dio en el clavo con varias de las previsiones críticas para trabajar con esto, pero se quedó muy, muy corta en punto a establecer una regulación procesal sistémica y adecuada para esto. Y esto es un problema porque justamente los procesos, el proceso es un sistema que tiene sus válvulas de cierre, que tiene, ¿no? Uno no puede apelar, no puede apelar decisiones en la etapa probatoria, pero después puede replantearlas. El contrabalance de eso es poder replantearlas cuando no va en apelación contra la sentencia definitiva en la Cámara. Hay distintas formas de enfrentar, otra vez, ni más ni menos que la nivelación de herramientas dentro de un proceso judicial. ¿Sí? Las armas con las cuales uno va a discutir su conflicto en sede judicial. A pesar de eso, desde el año 94 y la incorporación de todas estas normas y la propia incorporación en una ley, y esto me parece que también es importante destacarlo, en una ley sustantiva como es la Ley de Defensa del Consumidor, no nos olvidemos que es una ley de derecho sustantivo en principio, conteniendo previsiones procesales. La Corte tiene reconocido la constitucionalidad de esto desde la década del 30, por lo menos la Corte Federal, pero lo cierto es que no se siguió un trabajo, a pesar de que hubo varios proyectos, nunca se logró aprobar una regulación adecuada sobre esto. Y esto no solo generó problemas a nivel nacional, sino que a nivel local también. Al ser una materia procesal, justamente, en principio debía ser facultad reservada a las provincias. Sin embargo, casi ninguna provincia del país, y creo que la única excepción es Chaco, casi ninguna provincia del país avanzó con una regulación adecuada en materia de procesos colectivos. ¿Y qué pasó? Y bueno, como no había normas, ¿qué creen ustedes? ¿Que los casos colectivos no se planteaban porque no había normas para litigarlos? ¿Qué imaginan ustedes? Los casos colectivos se planteaban igual. Y después de Alavi se empezaron a multiplicar exponencialmente, cuando la Corte dijo, el objeto de la tutela colectiva no es solamente estos derechos puramente colectivos, sino también son estos derechos individuales homogéneos. Se multiplicó exponencialmente el planteo de este tipo de casos. Y frente a la falta de una regulación sistémica y adecuada, la Corte Federal empezó a regular. Y empezó a regular, primero, a través de algunas acordadas un poco tímidas, por llamarlas de alguna manera, que se ocuparon, por ejemplo, de establecer trámite preferencial para ciertas causas de trascendencia institucional, que se ocuparon de, por ejemplo, crear una unidad de análisis económico del derecho, para evaluar el impacto económico de las sentencias como medida de la razonabilidad de esa sentencia, que se ocuparon de regular la figura de audiencias públicas para dar discusiones probatorias, conciliatorias, ordenatorias, pero discusiones de cara a la sociedad en conflictos colectivos que claramente van en su interés mucho más allá de las partes formales presentes en el proceso. Se ocupó de regular los amigos y amigas del tribunal, también para sumar discursos y voces expertas en la discusión, otra vez de casos de trascendencia institucional, de casos colectivos. Pero lo que se ve ahí es una Corte Federal regulando administrativamente, ¿sí? Por ejemplo, la acordada de amicus de la Corte Federal tiene, la primera acordada del año 2003 tiene una disidencia de 3 de los jueces diciendo esto es inconstitucional, nosotros no tenemos competencia para incorporar un nuevo sujeto al proceso. 4-3 fue esa acordada, una disidencia muy fuerte. Entonces, la Corte a través de reglamentaciones empezó a reglamentar algunas de estas cuestiones. Después se metió con todo con su jurisprudencia, a partir de Alavi, que justamente es un caso de consumo.
además de ser el precedente en materia procesal colectiva, es un caso de defensa del consumidor, en definitiva. Y esto fue el 24 de febrero del año 2009, y después dictó dos acordadas muy importantes, la acordada 32 del 2014, que estableció un registro público de procesos colectivos, y la acordada 12 del 2016, que lisa y llanamente aprobó un reglamento de actuación en procesos colectivos, con requisitos de forma de la demanda, con reglas sobre competencia, con un montón de reglas procesales establecidas por un tribunal de justicia a través de un acto administrativo de alcance general, como son sus acordadas. La Corte igual fue muy cuidadosa en esto, cada vez que dictaba estas acordadas, digamos, se hacía cargo de que en principio ella no tendría mucha competencia para esto, pero que ante la ausencia de actuación de parte del Congreso de la Nación, había que regular. Y si ustedes van a ver los fundamentos de esas acordadas, especialmente, por ejemplo, la acordada 32 del 2014, la que crea el registro, la Corte da un panorama breve, pero bastante acertado del caos que era y sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? La multiplicidad de procesos colectivos paralelos y superpuestos en distintas jurisdicciones, quién los tiene que tomar, a dónde van a parar, cómo se resuelven los conflictos de competencia, un montón de cuestiones que otra vez se iban imponiendo por la fuerza de las circunstancias y la Corte desde arriba empezó a ordenar. Lo hizo a través de actos reglamentarios, lo hizo a través de su jurisprudencia, dictando sentencias que tienen una vocación de generalidad enorme. Yo no sé si llegaron a leer, si pudieron leer al ABI por lo menos, habrán visto que es una sentencia bastante rara. El ABI tiene como una primera parte que prácticamente parece un trabajo doctrinario sobre procesos colectivos y sobre qué requisitos tienen que tener para proteger el debido proceso y fuentes de derecho comparado y demás, y una segunda parte donde se intenta meter el caso al ABI dentro de esas premisas. Pero es una sentencia bastante particular en esto de tener como una vocación de generalidad, una vocación reglamentaria. Y de hecho, una de las cosas que hace la Corte Federal en la ABI es intimar al Congreso, exhortar al Congreso, no intimarlo, exhortar al Congreso, ¿no? A decirle, usted está en mora, tiene que regular una ley, pero no cualquier ley, sobre todo va más un paso más y le dice, tiene que regular una ley que se ajuste por lo menos a estas pautas adjetivas mínimas de trámite que yo voy a establecer acá. Vamos a volver ahora sobre el ABI, pero lo que les quiero marcar con esto es que la ausencia normativa, la ausencia de legislación en la materia, no pasa desapercibida y es la que provoca justamente uno de estos primeros corrimientos, cuando les habla de los corrimientos de los espacios de poder y de distribución de poder, porque tenemos a muchos poderes judiciales que, por buenas o malas razones, yo creo que por buenas razones, y en algún punto justificando ese accionar y teniendo mucho cuidado en ese accionar de cómo plantearlo y de cómo desarrollarlo, han empezado a ejercer actividad legislativa, para la cual no tienen competencia. Y el caso de Córdoba no es una excepción, ¿no? Tenemos el acuerdo 1491A de junio del 2018, que casi copió al pie de la letra la acordada 12 del 2016 de la Corte Federal, con algunas cositas diferenciales. Yo creo que una de las más interesantes y de las más importantes es la posibilidad, haber incorporado en la reglamentación la posibilidad de que jueces y juezas colectivicen de oficio, ¿sí? Casos individuales, cuando ven que ese caso individual es la punta del iceberg, es la muestra de un conflicto repetitivo que subyace, la posibilidad de colectivizar eso y de darle trámite colectivo, me parece que es una de las cosas más interesantes, pero otra vez, más allá de los detalles, estamos hablando de un tribunal de justicia que a través de un acto administrativo de alcance general, como son sus acuerdos, está regulando derecho procesal, cuestión que le correspondería al principio a la legislatura local. Entonces, esta ausencia de regulación es un problema para estudiar el tema, es un problema para trabajar con el tema, y es un problema que está generando tensiones entre los distintos departamentos de Estado, tanto a nivel federal como a nivel provincial, porque la fuerza de la realidad se está llevando puesta a un montón de cosas. Entonces los tribunales, sobre todo las cabezas de los poderes judiciales, hablo de los tribunales superiores de provincia y de la Corte Federal, empezaron de alguna manera a intentar ordenar esto, con, repito, una buena intención, pero siempre quedándose muy a mitad de camino en la idea y en la lógica de poder encontrar una forma distinta de hacer las cosas, para trabajar con conflictos que son ciertamente diferentes a los conflictos frente a los cuales fue pensado el proceso judicial tradicional. ¿Sí? ¿Y por qué es tan diferente este mecanismo de enjuiciamiento? ¿Qué es la particularidad que hace que este mecanismo de enjuiciamiento sea tan problemático? Que hace que el Congreso y las legislaturas locales estén haciendo como el avestruz frente a problemas que están cada vez más
a la vista de todo el mundo ya, porque ni siquiera es una cuestión leguleya o una cuestión de diario de circulación en los estudios jurídicos o en tribunales, sino que estamos hablando de noticias que salen prácticamente todos los días en los diarios de este tipo de casos. Desde la inconstitucionalidad del decreto que declaró servicios públicos a las telecomunicaciones, pasando por, hay un montón de casos dando vuelta que son parte de las noticias cotidianas y que a pesar de eso todavía esto no está regulado de una forma de hacerlo de otra manera. ¿Cuál es el problema con los procesos colectivos? Bueno, el problema principal de los procesos colectivos es que parten de una premisa completamente diferente de aquella a la cual parte el proceso tradicional. En nuestra dogmática constitucional, en nuestra dogmática procesal, cuando se reguló el proceso y cuando nosotros pensamos, les propongo el ejercicio de pensar en el proceso judicial y de pensar en la garantía de debido proceso, ¿sí? De debido proceso legal, ¿cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que la sentencia en un proceso judicial va a tener cosas juzgadas sobre las partes, ¿no? Que discutieron ahí. ¿Por qué? Bueno, porque las partes están ahí, ¿no? El derecho a tener tu día en el tribunal. Ese es el debido proceso, a estar presente en la discusión o a estar a través de alguien que yo elegí voluntariamente, por ejemplo, para que me represente, o a través de una representación legal en los casos excepcionales donde se da este tipo de representación. Pero un sistema pensado para conflictos chiquititos, pensado para conflictos donde las partes puedan estar presentes en esa discusión judicial. El proceso colectivo que nosotros tenemos en Argentina, y aclaro esto porque hay muchas herramientas diferentes para abordar el fenómeno de la conflictividad de masa, nosotros vamos a hablar solo de una acá, que es el proceso colectivo representativo, pero hay otras herramientas para abordar los conflictos repetitivos. Entonces, este conflicto, este proceso colectivo, es un proceso colectivo representativo. Pero ojo, no representativo en el sentido tradicional que nosotros conocemos. Todos tenemos algunas ideas internalizadas de representación política, de representación jurídica, de representación convencional, contractual. En nuestro proceso tradicional, esa representación voluntaria es voluntaria y se da a través de un contrato de mandato, o sea, a través de la elección de un representante, abogado o abogada, para que hable en nombre mío en el proceso judicial y de esa manera que esa sentencia me pueda vincular. Estos procesos colectivos representativos son procesos atípicos porque la representación que se ejerce es una representación colectiva, es una representación atípica. Es esa legitimación colectiva que les decía que reconoció la Constitución en el artículo 43 y que después tuvo reflejo en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Defensa del Consumidor con una ampliación de ese elenco de legitimados. Pero cuando hablamos del afectado, del consumidor, cuando hablamos de las asociaciones de defensa del consumidor, cuando hablamos de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, estamos hablando de sujetos que van a ejercer esa legitimación colectiva, y acá está el dato diferencial, sin pedirle permiso a nadie, sin avisarle a nadie, y en algunos casos incluso van a poder continuar actuando contra la voluntad expresa o presunta de algunas de esas personas que dicen que van a representar. ¿Se entiende esto, no? Porque esto es lo que cambia todo. Esto es lo que exige además cambiar la lectura y el enfoque y entender que tenemos que repensar todo nuestro proceso judicial desde cero, porque nuestro proceso judicial está pensado para una discusión donde las partes están ahí presentes o están muy cerquita de su representante legal. Eso no pasa en los procesos colectivos. En los procesos colectivos, esa legitimada activa ejerce esa representación, repito, sin informar a nadie, sin pedirle permiso a nadie y en algunos casos contra la voluntad expresa o presunta de las personas que va a representar. Entonces, la idea de debido proceso, como nosotros la tenemos internalizada, cambia completamente. O sea, queda literalmente patas para arriba. Y la pregunta pasa a ser, ¿cómo puedo yo lograr que una sentencia dictada en un proceso judicial obligue a personas que no solo no estuvieron presentes, sino que ni siquiera les avisaron, por ejemplo, que eso se estaba discutiendo? ¿Cómo hago yo en nuestro sistema constitucional para poder legítimamente vincular a una persona por una decisión tomada en un proceso judicial del cual no participa? Bueno, claramente tenemos que cambiar la forma de discutir, tenemos que cambiar las reglas. Porque, repito, una vez más, el proceso tradicional, como lo tenemos regulado en todos nuestros códigos a nivel nacional y a nivel local, parte de la premisa de que las partes están presentes en la discusión. El proceso colectivo, por el contrario, parte de la premisa de que las partes no están presentes en la discusión.
Entonces, los reaseguros procesales que tiene que haber para cuidar el debido proceso de toda esa gente que no está presente en la discusión y cuyos derechos se están discutiendo a través de un legitimado, una representante que no eligieron, tiene que ser otra forma, tiene que ser otra forma de discutir. Tienen que ser otros los reaseguros procesales. ¿Sí? Y entonces, lo que les quiero marcar con esto es que el proceso colectivo de tipo representativo, repito, la herramienta que tenemos en Argentina para trabajar con esto, es un proceso ciertamente excepcional. Excepcional para dentro del proceso porque pone en serio riesgo, como estamos viendo, la garantía de debido proceso legal de todas las personas que están afectadas por el conflicto, y además porque también pone en riesgo la autonomía individual de esas personas, porque ya hay muchas decisiones estratégicas que no van a poder ser tomadas por la parte cuyos derechos están en juego. Esas decisiones van a ser tomadas por el representante, repito una vez más, sin pedirles permiso y sin consultarles sobre ese tipo de decisiones. Ahí voy, Ana. Y entre esas decisiones me refiero a dónde plantear la demanda, ¿no? Con las diferencias que puede haber entre jurisdicción y jurisdicción en torno a criterios sobre, no sé, monto de intereses, interpretaciones jurídicas, precedentes, fallos plenarios. No va a poder elegir con qué abogado o abogada hacerla, no va a poder elegir qué tipo de argumentos presentar, qué prueba. Hay un montón de decisiones importantes en términos de potencial de éxito del litigio que no van a poder ser tomadas por las partes. Entonces, además de la garantía de debido proceso legal, lo que hay es un riesgo muy grande a otro derecho fundamental de nuestro sistema democrático, que es la autonomía individual. Y es la posibilidad de decidir yo mismo, yo misma, sobre las cuestiones de las cuales dependen ni más ni menos que mis derechos. No estamos hablando de algo simple o de algo barato, diría, en términos económicos. Estamos hablando de debido proceso y de autonomía individual. Entonces, vaya si son ciertamente procesos excepcionales con respecto a las personas que están involucradas, y vaya si no necesitamos otro tipo de reglas para trabajar con esto. Ahora vuelvo, la escuchamos a Ana, y vuelvo sobre la segunda excepcionalidad que tiene que ver hacia afuera, ya no hacia dentro del proceso. Sí, Ana. Hola, doctor, buenas tardes, un gusto. Eh, Ahora, planteando, en función de lo que usted nos está planteando, algo con lo que nos estamos encontrando a menudo, con el tema de los autoplanes, o sea que contrario censo, y específicamente me refiero a las cuestiones de las cuotas y a los aumentos de cuotas y a las cuotas que se dejaron, o sea, los aumentos que se dejaron sin aplicar por las medidas, porque estaban todas las medidas judiciales de procesos colectivos. Ahora, contrario censo, podemos utilizar entonces esto como defensa para aquellos a los cuales nunca se les avisó, no se adhirieron y después se les está cobrando al final en la última cuota el porcentual de todo lo que no se les cobró porque existía una cautelar. ¿Se me cortó a mí o se cortó? No sé, no sé si me escuchó la pregunta. Se cortó la última partecita. Si entendí bien, te Sí, referías a la a ver, posibilidad de invocar como defensa esto de la falta de notificación o de la falta de aviso. exacto, Ahora vamos a ver, eso depende mucho de cómo haya sido planteado el caso, de cómo haya tramitado ese caso, de qué tipo de publicidad y de notificaciones se hayan realizado en ese caso, porque claro, vamos a ver justamente que uno de esos reaseguros procesales a los que me refiero tiene que ver con esto. Tiene que ver con está bien. adecuadas medidas de publicidad, con adecuadas medidas de notificación, y que se conecta también con otra cosa muy importante, que es el derecho de optar por salirte del proceso colectivo, que es Sí, la gran válvula, ¿no?, de contrapeso de estas limitaciones a la autonomía individual. Es la posibilidad de que vos, enterada de que alguien está ejerciendo esa legitimación colectiva en nombre tuyo, vos puedas retirarte de ese proceso colectivo para hacer tu propio camino o para no hacer nada, sencillamente retirarte, claro, porque no querés que esa pero eso persona hable debiera en de nombre ser tuyo. eso debiera de ¿Sí? ser una obligación por ejemplo, en este caso de las automotrices, en el momento de que hicieron el descuento o no hicieron el aumento, digamos, en la cuota, debieran quizá en el mismo recibo haberlo así notificado, por ejemplo. Sí, hay que ver el caso puntual. No le puedo contestar Sí. sobre el caso puntual porque no No, lo no, no, pero conozco, en general, pero le digo porque en general no lo han me parece que hecho, las, sí, me parece que las sí, preguntas son válidas y son muy buenas preguntas, y van a sí, uno de los problemas centrales que hay en este tipo de procesos, que tiene que ver con esto. Tiene que ver sí, con, por ejemplo, muchos tribunales
vamos a trabajar algo sobre notificaciones ahora, en un rato, pero Sí. muchos tribunales siguen insistiendo con el edicto, por ejemplo, como forma, ¿no?, de comunicar o Ya. de publicar / notificar esto. Y la verdad es que todos sabemos que nadie desayuna leyendo los edictos del diario, mucho menos los edictos del boletín oficial, entonces seguir insistiendo con la idea del edicto, que repito, en un sistema tradicional de proceso individual, nos pusimos de acuerdo de que el edicto es como, bueno, la válvula de cierre, no lo encontramos por ningún lado, publiquemos edictos porque hay que seguir, de alguna manera hay que comunicar, hay que notificar y seguir. Supongamos O que sea, ese para caso cumplir con el individual supuesto procesal y punto, con el presupuesto procesal y nada más, o sea, podíamos estar de acuerdo. Creo que cambia la respuesta si nosotros decimos, che, esto es un proceso colectivo, hay 50.000 personas afectadas, y yo no sé si me alcanza, les diría que no, porque lo tengo escrito igual hace años, pero no alcanza con el edicto, la verdad es esa. Y de hecho, por ejemplo, el programa de protección de consumidores del Ministerio Público Fiscal de la Nación, al cual los juzgados nacionales en lo comercial los fiscales le piden colaboración muchas veces para realizar informes sobre este tipo de cosas, muy recientemente en algunos acuerdos transaccionales directamente está diciendo el edicto sáquenlo. Ya no ni siquiera dice, bueno, mejoren la publicidad, sí, dice mejoren la publicidad, utilicen más las redes sociales, pero además dice el edicto, sáquenlo, no tiene sentido ya. Está diciendo el programa, ¿sí?, el principal programa de protección y defensa del consumidor del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Entonces, la pregunta es muy pertinente, Ana. Todo esto depende mucho de cómo se haya dado el trámite, cómo se hayan ordenado esas notificaciones, cuándo se hayan realizado esas notificaciones. Vamos a ver también que esas sí notificaciones se están muy realizaron, conectadas con una cuestión de empecemos por ahí también, si se realizaron, si se pusieron en conocimiento en conocimiento de si forma se, fehaciente de los involucrados. si se realizaron y están notificados de forma fehaciente y nadie hizo nada, en Es principio una cosa, parecería ser que se exacto. cumplió con estas pautas Sí, formales que, repito una vez más, son insuficientes en general para poder, digamos, de verdad cuidar todo lo que hay que cuidar en este tipo de procesos, pero son las pautas que hay. Entonces también ahí hay que ver, yo creo que es algo que a medida que el sistema vaya evolucionando se va a ir ajustando de a poco, a la fuerza, ¿sí?, a fuerza de práctica, pero creo que es una pregunta muy, muy pertinente, Ana, y tiene que ver con esto. Digo, ahora vamos a volver en un rato sobre perfecto. notificaciones y vamos a ver algunas de las Gracias, problemáticas que eso genera. gracias, doctor. Entonces, no, por favor. Les decía entonces, procesos excepcionales para adentro por estos riesgos de garantía, debido a proceso y autonomía individual, y también procesos excepcionales hacia afuera por la tensión que generan las decisiones colectivas por parte del Poder Judicial. Y acá generalmente uno piensa muy rápido, y creo que es correcto pensarlo de esa manera porque es lo que se ve más visible, pero digo tensiones con el poder público, por ejemplo, en materia de servicios públicos, en el caso de defensa del consumidor, y esto se vio muy claramente otra vez en la última tanda de esos aumentos ilegales por falta de audiencia pública previa, 2016, 2017, principio de 2017, donde lo que se vio fue una tensión muy grande entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por ciertas medidas cautelares que habían frenado aumentos tarifarios. Y ni que les digo, cuando llegaron las sentencias finales, ¿no? Por ejemplo, en el caso CEPI, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a la decisión de la Corte, fueron decisiones que no solo resolvieron el conflicto, sino que cambiaron la forma en que el gobierno hacía su política pública energética, por ejemplo, ¿no? Después de CEPIS, hubo audiencias públicas en todos los aumentos tarifarios, más informadas, menos informadas, más reales, menos reales, pero las audiencias públicas las empezaron a hacer. ¿Y eso por qué ocurrió? Y bueno, ahora en un momento vamos a ver algo de esto también, pero eso ocurrió porque el proceso colectivo, como les comentaba, no es solamente una forma de resolver conflictos, sino que además tiene otras implicancias. En este caso, por eso les digo lo de la excepcionalidad hacia adentro en términos de garantías, hacia afuera en términos de la tensión que genera con los otros poderes del Estado y también con los poderes privados, que también son poderes, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, parece que el poder fuera solamente el poder público. Hay sectores privados también muy poderosos que también están recibiendo otro tipo de advertencias, otro tipo de condenas, otro tipo de decisiones que están modificando formas de hacer negocios y están trabajando y molestando, si quieren, en negocios muy grandes. Y eso también genera mucha presión sobre el Poder Judicial y también hay muchísimas cosas que están pasando y que no están pasando y que deberían suceder en el marco de procesos colectivos, porque otra vez, la cuestión cuantitativa termina generando problemas cualitativos, termina generando derivaciones cualitativas, no solamente una cuestión de número.
No es solamente una cuestión de que hay, bueno, 500.000, 1.000.000 de usuarios con el mismo plástico, con la misma tarjeta de crédito, entonces hay una cuestión cuantitativa y eso genera que yo tenga que cambiar el proceso. Sí, por un lado sí, pero no solamente eso, sino que esa cantidad de personas afectadas discutiendo concentradamente su conflicto a través de un legitimado colectivo genera otro tipo de problemas, ¿sí? Genera problemas de poder real, con el poder público y con el poder privado, porque el proceso colectivo es una forma de control de poder. Entonces, les planteo esto para tener en cuenta que, a pesar del marco constitucional muy robusto, tipos de derechos, legitimaciones, convenciones internacionales, no hay una ley adecuada en la materia, lo cual hizo que el Poder Judicial empiece a regular administrativamente y jurisprudencialmente, y esto es sumamente grave porque el tipo de tutela colectiva que tenemos es este tipo de tutela colectiva representativo, que es excepcional porque genera serios riesgos al debido proceso, serios riesgos a la autonomía individual, y por otro lado genera serias tensiones entre el Poder Judicial y los poderes públicos y los poderes privados. Entonces, este es el contexto y el escenario en el cual se da la regulación aislada, asistemática, poco coherente, poco consistente, que ha podido enhebrar de alguna manera a la Corte Federal y que ha derivado, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, ha derivado en reglamentaciones locales del mismo tenor. Entonces, la Corte, cuando empieza a trabajar con esto, lo que empieza a establecer son pautas de debido proceso colectivo. Digamos, al lado de las pautas de debido proceso individual, de la noción de debido proceso individual, la Corte empieza a establecer pautas de debido proceso colectivo. Y las empieza a establecer como pautas federales, ¿sí? Como un piso mínimo federal, por tanto, de aplicación obligatoria para las provincias. Ahora vamos a ver, ahora vamos a cortar un ratito y vamos a ver en el precedente Kersich, cuando avancemos, por qué les digo esto, de que la Corte Federal estableció cuestiones de debido proceso colectivo en clave federal y como piso mínimo para las provincias. Pero antes de meterme con eso, 2 o 3 cosas nada más para cerrar esta primera etapa introductoria. La primera es que cuando trabajamos con procesos colectivos en el área del consumidor, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, los principios generales de tutela del consumidor, principio protectorio y la clara decisión de política legislativa de establecer una cancha, en principio, un poquito más inclinada, ¿sí? Un poquito más inclinada a favor de consumidores y usuarios por distintos motivos. Fundamentalmente porque hay una asimetría de poder y una asimetría de información con las proveedoras enorme. Y esto hace que la Corte, en ese caso Alavi que les vengo mencionando, haya considerado y haya calificado a los usuarios, por ejemplo, en ese caso del servicio de telecomunicaciones, como grupos tradicionalmente postergados o débilmente protegidos, ¿sí? Tradicionalmente postergados o débilmente protegidos, lo cual también dispara la aplicación de otros principios más generales protectorios de grupos desprotegidos, de grupos desaventajados, de grupos relegados tradicionalmente, o como le quieran llamar. Y esta terminología, que es del 2009, la Corte, unos años después, en el caso Bank Boston, en el año 2017, con una queja que estaba del 2010 para resolver, y el 14 de marzo, que es el Día del Consumidor, además, curiosamente, la Corte dicta esta sentencia de Bank Boston y dice que esa tutela tiene que acentuarse todavía más en el contexto de los contratos bancarios, porque son contratos con cláusulas predispuestas, porque son contratos súper especializados en materia financiera y en materia económica, y que por tanto jueces y juezas tienen que interpretar de otra manera las normas para cuidar a ese grupo desprotegido. Entonces, tenemos no solamente la imposición constitucional y la ausencia reglamentaria, a pesar de las serias consecuencias de litigar colectivamente este tipo de conflictos, sino que además, cuando hablamos de defensa del consumidor, estamos hablando de conflictos que involucran a grupos que la propia Corte Federal ha reconocido como tradicionalmente relegados o débilmente protegidos. Lo cual, a mi modo de ver, cuanto menos exige, o sea, es una nueva razón, una razón más para exigir una regulación adecuada, ¿sí? Una regulación adecuada en la materia que otra vez lo que haga es repensar, lisa y llanamente repensar todo el sistema procesal en clave colectiva. Vamos a comprimir las cuestiones sobre admisibilidad y trámite, como para que tengan una suerte de guía de lectura, por lo menos, de la decisión de la Corte Federal en Alavi, de la decisión de la Corte Federal en PADEC con Swiss Medical y
de ese modo de la lectura de la acordada 12 del 2016 de la Corte Federal, que es la que replica en gran medida el acuerdo del Superior Tribunal de Córdoba. La sentencia del caso Alavi, yo les dije que fue un punto de inflexión en la materia, es una sentencia de febrero del año 2009. Alavi era un abogado que había planteado un amparo individual contra lo que se conoció en aquel momento como la ley espía, que era una ley que permitía, que exigía más bien a las empresas de telecomunicaciones guardar nuestras llamadas y nuestros correos electrónicos para permitir su observación remota por el Ministerio Público sin orden judicial. Claramente, en términos constitucionales, era una barbaridad. La ley tardó muchos años en reglamentarse. Cuando se reglamentó y se iba a poner en práctica, Ernesto Alavi, un abogado, plantea este amparo. Ernesto Alavi dice dos cosas fundamentalmente. Dice, esto es violatorio de la intimidad de las personas y además, en mi caso que soy abogado, esto es violatorio del secreto profesional mío y de mis clientes. Alavi gana en primera instancia, va a la Cámara, gana en la Cámara y la Cámara de oficio le da a la sentencia alcance colectivo. O sea, la Cámara dijo, esta ley es inconstitucional, pero no solo para Ernesto Alavi, sistema constitucional, de aplicación al caso concreto, difuso, judicial, como tenemos nosotros, de control de constitucionalidad, no solo para Ernesto Alavi, sino para todos los usuarios del servicio de telecomunicación. El Estado Nacional lleva el caso a la Corte, no lleva la discusión sobre la cuestión de fondo, pero sí lleva la discusión sobre esta ampliación de los efectos de la sentencia. Imagínense ustedes el abogado de la Procuración del Tesoro que venía litigando individualmente contra Ernesto Alavi y cuando le llega la sentencia de Cámara tiene que ir a explicar a su jefe, che, mirá, no perdimos solamente contra Alavi, sino que perdimos contra todo el sistema contra todos los usuarios del sistema de telecomunicaciones. Ni más ni menos que una declaración de inconstitucionalidad, ¿no? La Corte en Alavi, ¿por qué Alavi es Alavi? Porque la Corte logra hacer mayoría, en una ajustadísima mayoría de 4-3, pero logra hacer mayoría lo que Lorenzetti y Zaffaroni venían planteando en algunas disidencias, la más importante, Mujeres por la Vida, y logra incorporar como doctrina mayoritaria de la Corte muchas cosas que, como les digo, generaron un punto de inflexión para la tutela colectiva de derechos. Como primera medida, la Corte toma una posición política muy clara, exhorta, como les dije, de manera directa al legislador, algo que ya venía diciendo desde algunas disidencias, y dice además que el modelo a seguir es el modelo estadounidense. Esto es importante porque, como les decía, en términos de ausencia de fuentes formales, hay que ir a ver cómo se trabaja con esto en el sistema estadounidense, porque la Corte dijo en Alavi, entre otras cosas, que es perfectamente posible, perfectamente aceptable que los legitimados del artículo 43 propongan acciones de las mismas características y efectos que las del sistema de acciones de clase estadounidense. Entonces, exhorta al legislador, señala cuál es la fuente de derecho que va a tomar y que después tiene una incidencia directa en los requisitos de admisibilidad y de trámite que establece en Alavi y después en las acordadas. La Corte Federal dice que el artículo 43 es claramente operativo y que es deber de los jueces dotarlo de eficacia aún en ausencia de reglamentación, con cita de Siri y Cot, ni más ni menos. Por eso se habla de que Alavi en algún punto es como el Siri de las acciones colectivas, porque la Corte lo que dice es lo mismo que dijo en Siri. Si hay un derecho reconocido constitucionalmente, tiene que haber una garantía para defenderlo. Este artículo 43 es plenamente operativo y les dice a los jueces, ustedes tienen que darle trámite y tienen que garantizar la efectividad de estos derechos, por más que no haya una regulación. Pero, justamente como no hay una regulación, yo voy a establecer, dice la Corte, requisitos de procedencia de estas acciones colectivas y pautas adjetivas mínimas para el trámite. Requisitos de procedencia mal llamados, que después la Corte termina corrigiendo su terminología en CEPIS en el año 2016, porque en realidad son requisitos de admisibilidad. Esto es, qué requisitos hay que cumplir para que el conflicto colectivo pueda ser discutido adentro del Poder Judicial. Y hablo de conflicto colectivo y de caso colectivo como cosas distintas porque son cosas distintas. Y otra de las cosas que hace la Corte Federal en Alavi, otras cosas más importantes, diría yo, de la sentencia, es reconocer la noción de caso colectivo, de causa o controversia colectiva. Causa o controversia entendida en el sentido más técnico del artículo 116 de la Constitución Nacional, como determinante de la competencia del Poder Judicial. ¿No? El Poder Judicial no emite declaraciones abstractas, no contesta consultas, solamente interviene para resolver causas. Bueno,
hasta Alavi, la interpretación de causa o controversia de la Corte Federal estaba pensada en términos individuales. Entonces van a encontrar mucha jurisprudencia previa a Alavi que dejaba fuera del sistema casos colectivos por considerar que no había causa o controversia. No que no haya un conflicto colectivo afuera, sí, puede haber un conflicto colectivo, pero para que el Poder Judicial tenga competencia para intervenir en eso, tiene que generarse una causa o controversia. La Corte lo que hizo fue redefinir esa noción de causa o controversia y, por tanto, ampliar drásticamente el ámbito de actuación del Poder Judicial, ni más ni menos que en materia colectiva. Casos que hasta ese momento, como les decía, Colegio de Fonoaudiólogos, Cámara de Comercio y Producción de Resistencia, casos que hasta ese momento no atendía, los empezó a atender porque redefinió la noción misma que determina el alcance de su competencia. Redefinió la noción de causa o controversia que determina el alcance de la competencia del Poder Judicial para intervenir en asuntos ya no solo individuales, sino también propiamente colectivos. La Corte en Alavi también reconoció los derechos de incidencia de individuales homogéneos como categoría de los derechos de incidencia colectiva, como les comentaba al inicio. Receptó el concepto de representatividad adecuada, otra de las cuestiones exigidas como pauta de admisibilidad y también piedra basilar en términos de protección de debido proceso en el sistema estadounidense, y también declaró el origen constitucional de la cosa juzgada colectiva. Y esto cerró una discusión un poco bizantina en algún punto, pero donde algunos decían, bueno, no, en realidad no está reconocida la cosa juzgada colectiva, no tiene origen constitucional. ¿Cómo no va a tener origen constitucional si la Constitución reconoce legitimación colectiva? Si hay legitimación colectiva, tiene que haber cosa juzgada colectiva. Si no, es una mentira la legitimación colectiva. Y la Corte acá lo termina diciendo muy claramente, dice que la cosa juzgada colectiva es inherente a este tipo de acciones y que tiene su raíz constitucional en el artículo 43, o sea, donde están las legitimaciones colectivas. Así que, en términos generales, Alavi fue fue un sacudón muy importante para el sistema. Ahora, uno hoy piensa en Alavi y dice, claro, el precedente Alavi, y así es el precedente Alavi, pero sabemos hoy que es el precedente Alavi, ¿no? ¿Cuándo un precedente empieza a ser un precedente? Cuando los tribunales lo empiezan a invocar, ¿no? Porque si no, puede ser esas golondrinas que no hacen verano, una sentencia que medio se escapó sin demasiada revisión, o que un día se despertaron con ciertas expectativas de decir algunas cosas, pero si no, un precedente es precedente en la medida que el tribunal lo empieza a aplicar. Y durante 4 años y medio la Corte tuvo un silencio muy importante en la materia. Dictó solamente 2 decisiones en esos 4 años y medio, que fueron Cavalieri y Thomas. Cavalieri, una decisión donde avanzó un poquito sobre la cuestión del requisito de admisibilidad que exige que haya una comunidad de intereses, que haya pretensiones típicas de parte de los miembros del grupo, que no haya situaciones diferenciadas. Y en Thomas, sí, dijo un montón de cosas. Thomas es el caso de la cautelar contra la ley de servicio de comunicación audiovisual, probablemente alguno se acuerde, que un legislador mendocino había obtenido una medida cautelar en Mendoza que había frenado la aplicación de la ley en todo el país. El caso llega a la Corte y la Corte dice un montón de cosas y rechaza el caso, ya no solo revoca la cautelar, sino que rechaza el caso por falta de legitimación, por falta de causa o controversia, diciendo curiosamente que lo que pretendía Thomas era algo que no se podía hacer en Argentina, que era la declaración de inconstitucionalidad de una ley para todos sus destinatarios. Digo curiosamente porque es precisamente lo que hizo la Corte en Alavi, ¿no? Es decir, esa sentencia es efectivamente colectiva, la ley es inconstitucional para todo el universo subjetivo de aplicación de esa ley. Les hablo de 4 años y medio porque la decisión de la Corte que nos marca que Alavi es efectivamente el precedente que hoy sabemos que es, la primera decisión fue Padec con Swiss Medica. Padec con Swiss Medica es una sentencia del 21 de agosto del año 2013, donde la Corte ahora sí resuelve una pretensión propiamente colectiva, un caso propiamente colectivo, repito, Alavi a veces un caso individual, y yo por lo menos lo leo como una toma de posición casi simbólica. Hay extensos pasajes de la sentencia de Alavi transcriptos con cursiva dentro de la decisión, como diciendo, bueno, Alavi está acá, la doctrina de Alavi está acá. No solo eso, sino que además Alavi había sido un 4-3 muy finito, como les dije, y en este caso Padec con Swiss Medical lo firma la misma mayoría, pero se suma Fait a esa mayoría, y además Petrachi y Argibay votan con votos concurrentes. O sea que tenemos la totalidad de la Corte por ese entonces adhiriendo a esa doctrina Alavi, posicionando
la doctrina Alavi como doctrina del tribunal, como Alavi como precedente, ¿sí? También en Padec con Swiss Medical la Corte ratifica los requisitos de admisibilidad y los requisitos de trámite y confirma de alguna manera un modelo de tutela colectiva híbrido que tenemos en Argentina y que también es parte de lo que está llevando a muchas contradicciones o inconsistencias interpretativas. Digo un sistema híbrido porque junta la definición de derechos subjetivos colectivos al estilo brasileño. La noción de derechos de incidencia colectiva está tomada, a pesar de que no tiene una cita, está tomada del Código de Defensa del Consumidor de Brasil de 1990, toma esa definición de derechos subjetivos colectivos como objeto de la tutela y al mismo tiempo trae del sistema de Estados Unidos los requisitos de trámite. Entonces ahí también tenemos algo que funde las tradiciones continental europea, Brasil, con la tradición anglosajona, Estados Unidos. Y que de alguna manera también espeja lo que pasó en el artículo 43. Cuando reconocen los legitimados colectivos al afectado miembro del grupo, eso viene claramente del sistema estadounidense, y al mismo tiempo asociaciones intermedias, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, más propios de Europa Central, de los países escandinavos, más propios de una tradición jurídica continental europea como la nuestra, ¿sí? Entonces, ese modelo de tutela híbrida queda claramente definido en Padec con Swiss Medical y desde entonces yo les diría que si tienen que leer algo, si tienen que hacerse un hueco para leer algo de esto, es Alavi y Padec con Swiss Medical. Hasta el día de hoy se sigue trabajando con eso, más o menos, y alguna otra decisión que se fue dictando en el camino que pueden tener en cuenta para afinar en algún requisito puntual. Entonces, ¿qué es lo que construye la Corte en términos de debido proceso colectivo? ¿Cuáles son estas pautas adjetivas mínimas que dice, como no hay una regulación, yo tengo que establecerlas porque necesito proteger al grupo ausente, necesito proteger a la clase que ese legitimado colectivo viene a representar sin pedirle permiso, ¿sí? Y estableció 4 requisitos de admisibilidad y 4 pautas adjetivas de trámite, de las cuales 2 son también requisitos de admisibilidad, ¿sí? Los requisitos de admisibilidad son que existe una causa fáctica común o un origen común de la lesión, que exista un número de sujetos afectados relevante, una pluralidad relevante de personas, dice la Corte, que la pretensión esté enfocada en el aspecto colectivo de ese origen del conflicto y no en lo que cada una de las personas que integran el grupo puede reclamar diferenciadamente o individualmente. Y por último, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente justificado. Esos son los 4 requisitos de admisibilidad. 2 o 3 cositas muy cortas sobre cada uno de ellos. Causa común y pluralidad relevante de personas, requisitos 1 y 2, la Corte los pone todos en el mismo paquete. La Corte dice que tiene que existir un hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Lo cierto es que son 2 requisitos distintos, ¿no? Puede haber una causa de origen común, somos 4 y chocamos en un auto, pero somos 4, no necesitamos ir a un proceso colectivo con todos estos riesgos de garantía. Tiene que haber una pluralidad relevante de personas afectadas. Estos 2 requisitos están tomados del sistema estadounidense. El primero le llaman commonality o comunidad, comunalidad, como dicen algunos. El segundo, impracticabilidad del litisconsorcio, se llama en Estados Unidos. Mucho más fácil de entender, mucho más práctico, propio de la tradición anglosajona. No es pluralidad relevante y vamos a discutir un gran tiempo a ver qué significa pluralidad relevante, cuántas personas sí, cuántas personas no. Los estadounidenses dicen, si vos no podés conformar un litisconsorcio donde están protegidos el debido proceso de cada una de las personas porque está presente en la discusión, entonces echa mano a la herramienta de las acciones de clase. Una lectura, repito, mucho más pragmática y que permite, creo yo, justificar racionalmente mucho mejor por qué tenemos que ir a un proceso colectivo y no al proceso individual. Pero entonces, origen común de la lesión y pluralidad relevante de personas afectadas. El origen común de la lesión, claramente, es lo que permite que esto funcione. Es lo que permite que haya homogeneidad justamente en la situación de las personas que están afectadas. Y por tanto, ¿qué es lo que permite esto? No solo la pretensión colectiva, sino la posibilidad misma que el sistema me devuelva un remedio colectivo, ¿no? El proceso colectivo actúa evitando el contradictorio superfluo. Me evita, como sociedad, tener que discutir 500.000 veces contra el mismo banco si un determinado contrato, una cláusula en un contrato es abusiva o no. Discutamos en un solo proceso, concentradamente eso, que eso tenga cosa juzgada para todas las personas afectadas, y después cada una de esas personas, si tuvo daños diferenciados por ese contrato, que venga y los reclame. Pero así opera, y por eso el origen común de la lesión es clave, porque, repito, permite no solo la comunidad de intereses, la homogeneidad del grupo, sino que también permite que el Poder Judicial pueda enjuiciar concentradamente
esa cuestión común y darnos un remedio propiamente colectivo, ¿sí? El tercer requisito ya no está en el conflicto. Esto que estamos hablando, si tiene una causa común, si hay mucha gente involucrada, eso está en el conflicto. ¿Pasó o no pasó? El tercer requisito no, y el tercer requisito es clave. El tercer requisito es que la pretensión, y acá sí es la lapicera del abogado o de la abogada, que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes de ese origen común de la lesión, y no en lo que cada persona puede reclamar por separado o diferenciadamente. Y otra vez, esto es clave ¿para qué? Para configurar el caso colectivo. Por eso les hablaba hoy de la diferencia entre conflicto y caso colectivo. El conflicto está ahí. Yo necesito ver si hay un origen común de la lesión, check. Necesito ver si hay mucha gente afectada, chequeado. Bueno, ahora tengo que describir ese conflicto, tengo que escribirlo de tal manera que yo pueda configurar una causa de controversia en la lógica del Poder Judicial. Y para eso es esencial que la pretensión se enfoque en los efectos comunes de ese origen común de la lesión. Y este es un defecto postulatorio que se ha visto bastante, que es pedirle de más al proceso colectivo. Otra vez, ¿qué es lo que le puedo pedir yo al proceso colectivo? Y por tanto, ¿qué es lo que le puedo pedir yo al sistema judicial frente a un proceso colectivo? Que resuelva la cuestión común. Si yo le pido que resuelva cuestiones muy diferenciadas, directamente me estoy condenando a la inadmisibilidad de mi pretensión colectiva. Ya no solo porque la Corte lo dice, sino porque es una cuestión de lógica si me están siguiendo. ¿Podría yo reclamar colectivamente el enjuiciamiento concentrado de situaciones, de miles y miles de situaciones diferentes? Y no, por lógica, por pura lógica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe la demanda y cuando uno construye el caso colectivo, a partir de ese conflicto que es mucho más grande, mucho más difuso, mucho más complejo, cómo yo puedo recortar esa realidad y proponerle al Poder Judicial un caso judicial, causa o controversia, artículo 116 de la Constitución Nacional, que le permita intervenir y le permita resolver colectiva y concentradamente la cuestión. Y si después hay cuestiones diferenciadas, tenemos otras formas de discutir. Hay también derecho comparado, la propia Ley de Defensa del Consumidor habilita esa posibilidad en el artículo 54, de que después, por vía incidental o por procedimientos específicos ad hoc creados por el juez, o a través de algunas herramientas como la pericia arbitral, que está prevista en el código también para liquidaciones complejas, que después se pueda trabajar de otra manera para atender también la situación individual de las personas involucradas. Pero eso ya no va a ser colectivo. Y otra vez, ¿por qué? ¿Porque lo diga la Corte? No, por una cuestión de lógica. Porque lo dice la Corte también, por supuesto, pero por una cuestión de lógica. Porque si yo le pido otra vez al Poder Judicial que resuelva concentradamente la situación de muchas personas que son diferentes, no lo va a poder hacer. Porque si lo hiciera, ¿qué otra garantía o qué otro derecho fundamental estaría violando? La igualdad. La igualdad. Es básico esto, ¿sí? Entonces, tercer requisito, construir la pretensión colectiva enfocada en los efectos comunes de ese origen común de la lesión. No pedirle al proceso colectivo más de lo que el proceso colectivo nos puede dar, ¿sí? Y la Corte ha sido muy clara al señalar que la existencia de causa o controversia en este tipo de procesos no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufre en su esfera. No se relaciona con el daño diferenciado, porque si fuera así, no habría posibilidad de que existan causas colectivas, ¿sí? Sino que se relaciona con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de personas al estar afectadas por un mismo hecho. ¿Se entiende? Entonces, origen común de la lesión, pluralidad relevante de personas afectadas, pretensión enfocada y escrita enfocando en los efectos comunes de esa causa común. Y el cuarto requisito de admisibilidad es un requisito que, a diferencia de estos otros tres, no está previsto en la regla de acciones de clase 23, es un requisito que inventó nuestra Corte Federal. Tengo para mí, no soy el único, que es un requisito inconstitucional, que es demostrar que hay problemas de acceso individual a la justicia por parte de los miembros del grupo. La Corte lo que hizo fue convertir una de las finalidades de los procesos colectivos en un requisito de admisibilidad de la tutela colectiva. La Corte lo que hizo de esta manera es decir, en algún punto, yo no quiero daños masivos. Quiero solamente los procesos colectivos en la medida que sean una herramienta de acceso a la justicia para personas que de otra manera no podrían llegar. Esto tiene un montón de problemas, y me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero después les puedo mandar algunas cosas si a alguien les interesa para leer. Tiene un montón de problemas en términos constitucionales. Uno de los más importantes es que es una restricción en el acceso
a la tutela colectiva de derechos que no tiene origen legislativo y que por tanto debería tener otro tipo de lectura por parte del Poder Judicial. Y el segundo problema, que es un poco más específico, tiene que ver con la propia forma en que la Corte estableció este requisito y sus excepciones. Porque la Corte dijo que este requisito no se aplica cuando lo que está en juego son materias tales como el consumo, el consumo, el ambiente o la salud. Estamos hablando del arriba del 95% de los casos colectivos del país, consumo, ambiente y salud. O bien cuando afecta a grupos tradicionalmente han sido postergados o en su caso débilmente protegidos. Quizás el otro 5% de las acciones colectivas del país. Entonces le estableció excepciones tan amplias al requisito que le permiten a la Corte entrar o salir de los casos colectivos casi a discreción. Y una de las aplicaciones más escandalosas de este requisito la pueden ver en la sentencia del caso Cepis, el 18 de agosto del 2016. Es una decisión que, si uno se pone a mirarla en detalle, va a encontrar con que la Corte aplica este requisito y deja afuera de los beneficios de la sentencia a todos los usuarios no residenciales del servicio de gas natural, cuando la propia decisión reconoce que los actos que aumentaron las tarifas eran nulos, no inconstitucionales, sino nulos, por ausencia de audiencia pública previa, y que ese vicio procedimental afectaba a todos los usuarios por igual. Si tienen tiempo después, si les interesa, vayan a ver esa sentencia y vean y presten atención a cómo la Corte, con la excusa de estos requisitos de admisibilidad, parte ese colectivo, rompe ese colectivo de usuarios del servicio de gas y le da la razón solamente a los usuarios residenciales. Y deja afuera de los beneficios de la sentencia a los usuarios no residenciales, de esa manera también validando gran parte del negocio que significó el aumento de esas tarifas, porque económicamente eran 70 y 30 más o menos la relación. 70% usuarios residenciales, 30 no residenciales, pero económicamente la incidencia era prácticamente cruzada. Los no residenciales eran casi el 70% del dinero, los residenciales eran el 30%. Entonces la Corte sacó una decisión salomónica, quedó muy bien con la sociedad en general y con la gente común, pero al mismo tiempo validó esos aumentos y las ganancias extraordinarias que eso supuso para las empresas, los validó a pesar de reconocer que tenían un vicio que los hacía insanablemente nulos, ¿sí? Esos son los 4 requisitos de admisibilidad: origen común, pluralidad relevante, pretensión enfocada y acceso individual no justificado. Y después la Corte, como les comentaba, estableció 4 pautas adjetivas mínimas para el trámite y las consideró indispensables para proteger el debido proceso de los miembros ausentes. La primera es la precisa individualización del grupo afectado. Ese es un requisito fundamental también. ¿Por qué? Porque la parte del proceso colectivo es la clase. Es la clase que viene a representar la legitimada. No es la legitimada. La legitimada es una representante, anómala, típica, extraordinaria, pero representante al fin. La parte es la clase. Entonces la Corte dice, hay que individualizarla con precisión. ¿Por qué? Porque si yo no tengo individualizada la clase con precisión, y esto la Corte lo profundiza en Loma Negra, en Proconsumer con Loma Negra, una decisión del 2015, si yo no tengo definida con precisión la clase, no voy a saber sobre quién recae la cosa juzgada, ni más ni menos, y además no voy a poder analizar ninguno de estos requisitos de admisibilidad que vimos. ¿Cómo puedo yo determinar si hay un origen común, si hay una pluralidad relevante de personas, si la pretensión está bien planteada, si hay problema de acceso a la justicia? ¿Cómo hago yo para analizar eso si no tengo correcta y precisamente definida la clase? Requisito crítico. Porque, repito una vez más, la clase es la parte del proceso colectivo. La parte que pretende y frente a quien se pretende, la parte que pretende es la clase. Segundo requisito de trámite, idoneidad del representante. Estos 2, precisa identificación de la clase e idoneidad del representante, no son solamente de trámite, repito, yo los sumaría al paquete de admisibilidad, porque si yo no hago esto bien en la demanda, corro el riesgo de que me la desestimen por inadmisible, no por improcedente, por inadmisible. La idoneidad de que pretenda asumir su representación es otro de los requisitos que tomó la Corte Federal del sistema estadounidense, lo que se conoce como representatividad adecuada en el sistema estadounidense. Y es un control bien estricto de ese legitimado que ya no solo se vincula con su reconocimiento como legitimado en abstracto, diría yo. Esto es, hay una norma constitucional, una norma legislativa que dice que las asociaciones de defensa del consumidor pueden proponer causas colectivas. Esa es la legitimación en abstracto. Después, en cada caso concreto, la Corte le sumó un control más, que es la idoneidad de ese representante. Yo le llamo esto legitimación en concreto. En principio está legitimada, hay que ver si en ese caso puntual está llevando adelante una buena defensa y no tiene conflictos de interés que le impidan llevar adelante una buena defensa del caso. Después, este requisito es central para proteger el debido proceso de los miembros ausentes y tiene algunas
herramientas para poder resolver problemas que se generen por su configuración. Y finalmente, los últimos dos requisitos de trámite, que sí son propiamente de trámite, son un sistema adecuado de notificaciones y un sistema adecuado de publicidad. Las notificaciones dirigidas a los miembros del grupo, con una finalidad muy concreta, dice la Corte, atentos, permitirles ejercer su derecho de optar por salir o participar en la discusión. Acá está lo que les decía de la deferencia a la autonomía individual. Nuestro sistema ahora exige, por orden jurisprudencial, exige informarle a los miembros del grupo de la mejor manera posible, ¿sí?, que sus derechos se están discutiendo y que puede irse o puede intervenir de la conversación si le interesa. Y por otro lado, medidas de publicidad, que la Corte dijo que estaban destinadas a evitar la multiplicación de litigios paralelos y superpuestos. Yo creo que esto es un error. Lejos de evitar eso, lo que hizo la publicidad fue multiplicar ese tipo de litigios. El problema de la litigiosidad repetitiva y paralela en materia colectiva no se resuelve con medidas de publicidad. Se resuelve con buenas reglas de competencia, con buenas reglas de competencia por prevención, por conexión y con buenas reglas de litipendencia. No se resuelve con la publicidad. Y el principal procedimiento para dar a publicidad estos procesos, la Corte lo creó a través del Registro Público de Procesos Colectivos, creado por la Acordada 32 del 2014, y también ha utilizado mucho en materia colectiva las audiencias públicas que les mencioné como parte de esas reglamentaciones que la Corte Federal ha ido avanzando. Así que les pido disculpas por la extremadamente brutal resumen de esta última parte, pero no quiero robarle más tiempo a mi querido amigo Dante Rusconi. Se llevan por lo menos un panorama, los 4 requisitos de admisibilidad más las 4 pautas adjetivas de trámite, 2 de las cuales, precisa identificación del grupo y representatividad adecuada, también son requisitos de admisibilidad. Cada una de estas cuestiones, por supuesto, admite desarrollos, discusiones, cómo elegimos las notificaciones, cómo elegimos las medidas de publicidad, qué tenemos que mirar. Les invito a quedarse con los interrogantes y a que se vayan con ganas de leer un poco más sobre esto. Darío, disculpas de vuelta por el tema del horario, tenía agendado 3 horas, por eso no. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. A todos aquellos que tengan alguna duda más precisa, particular, todos los antecedentes y otros materiales que nos acercó el doctor están subidos en el micrositio de la diplomatura, están a disposición, y cualquier cosa que ahora me envíe también va a ser puesta en ese mismo repositorio. Nosotros los saludamos, quedamos a disposición con el doctor Vergara. Tenemos varios años ya acá en Córdoba de experiencia focalizada, local, salvando las grandes distancias con el expositor. Tenemos algún mínimo conocimiento de lo que pasa en el foro local, para bien y para mal, sufriéndolo en carne propia y con muchas alegrías también. Nos ponemos a disposición siempre para compartir información o asesorarlos en lo que necesiten. Tenemos un mínimo recorrido cordobés al menos bueno, que habla mucho de cómo se está desarrollando en nuestro foro local y de la importancia que tiene en materias que son inimaginables. No da el tiempo para hablar de esto ahora, pero quedamos a disposición para cualquier pregunta que tengan. Doctor, saludamos.